en educador de museos por la Universidad de Zaragoza, idea en museología y ciencias naturales y humanas en el Museo de Ciencias Naturales de París. Se encuentra vinculada al mundo de los museos desde el año 2000, primero como ayudante de museos, bibliotecas, archivos y actualmente como conservadora de museos. Su trayectoria profesional se ha desarrollado aquí, en el Museo de Cerámica González Martí, en el Museo Nacional de Antropología, como responsable de las colecciones asiáticas, en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, como jefa de formación en la área de investigación y formación, y actualmente conservadora de las colecciones de porcelana, vidrio e instrumentos musicales dentro de la Dirección de las Colecciones Reales de Patrimonio Nacional, y compagina su actividad profesional con la docencia en diversos másteres de la Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Internacional de Valencia y Universidad de Valencia. Cuando quieras, María José. ¿Ahora? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por esta presentación, Jaume, y efectivamente muchísimas gracias por invitarme a la que esta es mi casa y efectivamente no importa dónde esté, siempre me siento muy orgullosa de decir que vengo de este museo y que González Martí es el museo que más vinculada estoy. También muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañan. Y la enhorabuena a los que habéis coordinado este curso, a María José Badenas, a Esther Alba y a ti, Jaume, por haber hecho este homenaje tan sentido a la figura de González Martí. También quiero dar las gracias a todos los que nos acompañan en streaming y nos están escuchando. Y por supuesto a los que no se ven y son caras anónimas, pero sin las que no se realizarían los seminarios o las actividades formativas. A estas personas que nos están acompañando, dándonos el soporte en streaming y a las cámaras, y naturalmente a los que se encuentran en administración, gestionando toda la tramitación de esta actividad formativa. Me toca a mí intervenir y quiero dar la enhorabuena a Lerma de la intervención que ha hecho y a todos los ponentes de la mañana y a todos los de la jornada anterior del lunes pasado, porque nos han contextualizado temas de los que yo voy a evitar de hablar, porque ya lo han hecho ellos de forma muy profesional y de forma muy exhaustiva, porque son grandes conocedores del tema. Tampoco voy a hablar exhaustivamente del coleccionismo, porque tenemos aquí también acompañándonos al profesor Rafael Gil, que lo va a hacer de forma y nos va a contextualizar el coleccionismo en la Valencia del 19 y principios del 20. Yo voy a hablar de museos y de este museo y voy a intentar desvelarles esas narrativas de identidad que, como pongo en el título, que se insertan dentro de este museo y sobre todo en la etapa en la que González Martí fue director vitalicio durante 25 años. Museos y coleccionismo, como todos sabemos, están indisolublemente unidos. Cuando las colecciones pasan de manos privadas a manos públicas, se produce la institucionalización de estas colecciones y además su democratización. Eso quiere decir que se abren al público y adquieren valor cultural y adquieren valor social. Pero en ese mismo momento que adquieren esos valores, también empiezan a llenarse de connotaciones simbólicas, como todos sabemos. Son connotaciones que nos recuerdan al poder, al prestigio, la magnificencia, y al mismo tiempo empiezan a emerger esos elementos de identidad, ya sean nacionales, ya sean regionales o ya sean locales. ¿Dónde reside la identidad de este museo? Eso vamos a tratar de desvelar a lo largo de mi intervención. Pero pensemos también que los elementos... que los museos siempre han sido, como bien digo ahí, productores de identidades y ellos mismos son productores de identidad en sí mismos. Y este es un buen ejemplo, el ejemplo que nos ocupa esta tarde. La pregunta es, ¿dónde reside la identidad del Museo Nacional de Cerámica que fundó González Martí? Evidentemente en muchos elementos. En primer lugar, va a residir en las colecciones que él reunió y que incrementó a lo largo de esos 25 años. Unas colecciones muy heterogéneas, de naturaleza y tipología muy diversa, pero donde siempre prevalecía ese elemento que los aglutinaba, el carácter valenciano, independientemente de que luego hubiera piezas de otra procedencia, pero siempre ese carácter valenciano. No nos olvidemos que esa identidad también reside en el archivo, en la biblioteca. No nos olvidemos que es parte fundamental de la documentación de un museo, la que nos va a permitir descubrir y reconstruir su historia. La historia no solamente de la entidad museística, sino también la del propio fundador. Y esos archivos y esa biblioteca formaron parte de esa donación primigenia con la que se creó este museo.
todos los que han visitado el archivo, la biblioteca, se habrán quedado sorprendidos del enorme epistolario que conserva este archivo, de los fondos antiguos, de las fotografías, ese arte exquisito a los que se refería siempre González Martí y que coleccionó toda su vida como soporte documental para sus investigaciones, pero también como soporte para sus intervenciones en sus numerosas conferencias. En ese archivo también hemos recopilado todos los trabajos que él realizó a lo largo de su trayectoria vital y profesional, que son numerosos. ¿Qué otro elemento reside en la identidad de este museo? Evidentemente reside en el Palacio de Dos Aguas en el que nos encontramos aquí, un edificio que formaba parte de la trama urbana desde el siglo XV y que estaba insertada en el colectivo de todos los valencianos. Pero fundamentalmente esa identidad va a residir en la propia figura de González Martí, en sus discursos, en su concepto de la estética, en sus inquietudes culturales y no nos olvidemos en su propio discurso y en ese relato que va a insertar en este museo. Un relato que, como bien sabemos, nunca es neutro. Los discursos nunca son neutros y están llenos de intersecciones. Pero lo bueno de González Martí, el gran mérito de este personaje, es que supo llegar ese mensaje a toda la ciudadanía valenciana, de tal manera que él supo transmitir su propio concepto de museos, su propio discurso a todos los valencianos que visitaban el museo. Era el orgullo de sentirse y de ser valenciano. Y si esto es donde subyace la identidad de este museo, la pregunta es, ¿cómo se vertebra la identidad? La identidad, y en este sentido tengo que dar las gracias a los organizadores, se vertebra precisamente, y cuando estaba leyendo el programa, en lo que ellos han hecho en este programa de manera muy bien hecha. ¿Por qué? Porque conocen perfectamente al fundador y conocen perfectamente la figura de su fundador. Se vertebra sobre la valencianía, se vertebra sobre esos conceptos que ya se van trabajando desde su más tierna infancia o que él vive, la renaixença, los ratpenat, esas intersecciones personales y profesionales que él teje a lo largo de su vida con todos esos personajes y a los que él lleva al museo. También se teje sobre el patrimonio sobre el que se ha hablado hoy, sobre esa defensa del patrimonio. Y pensemos que con un mérito añadido, estamos hablando del patrimonio cuando no existían las leyes, de lo que hoy hablamos con tanta naturalidad, de lo que es patrimonio material e inmaterial. Él es un archivero de memoria. Y cuando vemos su museo con la perspectiva del tiempo, lo que nos damos cuenta es que lo que él creó aquí en este museo fue un museo de memoria, un museo de identidad. Y esas narrativas de memoria e identidad son las que en esos 25 años los valencianos podían percibir al contemplar y al visitar estas salas. La tercera pregunta que me voy a hacer es, ¿cómo voy a conducir yo personalmente mi exposición y mi relato? Porque yo voy a construir un relato. Pues voy a hacer uso de esa metodología que utilizaba González Martí. Y él, como en esta diapositiva verán, él siempre se servía de las imágenes para construir su relato. No hay nada más visual, pero sobre todo lo voy a hacer también desde un punto de vista profesional. Yo soy conservadora de museos y si me gusta mucho que me pregunten ¿a qué te dedicas? ¿Qué es ser conservadora de museos? Y siempre digo que no solamente nos dedicamos a preservar piezas, también nos dedicamos a narrar historias. Y si había un narrador excepcional, era González Martí. Su vida entera la dedicó a construir relatos, investigaciones que versaban por todos esos temas que hemos ido viendo estas jornadas. Él hablaba de cerámica, hablaba de Valencia, de patrimonio, hablaba de fotografía, cualquier tema, porque era una persona muy inquieta cultural y sobre todo lo era profesionalmente también, se vinculaba a todo esto. Así que voy a utilizar un recurso literario, la ekfrasis. Voy a unir lo textual y lo visual y les voy a hacer de conductora de este relato. Voy a ser la que les va a llevar a 25 años atrás. 4 de enero de 1972, fallece González Martí. La prensa local y la prensa nacional recoge con mucha emotividad en la prensa esta noticia. De todas las noticias que aparecen en la prensa, y que son muchas, al igual que las fotografías que se conservan de su sepelio y de su entierro, yo quiero rescatar una, que es de Godes, de Soler y Godes. Me gusta mucho porque en una sola frase
resume la esencia de lo que fue González Martí. No hace falta decir más, todo lo demás sobra. Y haciéndose eco de unas palabras de Azorín, Soler y Godes dijo: tenía ya muchos años cuando murió, pero murió joven, porque como dice Azorín, un hombre permanece joven mientras mantiene intacta su curiosidad por las cosas que le rodean. Y evidentemente don Manuel, con 95 años, siempre tuvo curiosidad de saber todo lo que rodeaba. 25 años permaneció González Martí al cargo de este museo. 1947-1972, una larga etapa en la que González Martí fue director vitalicio. ¿Cuál fue su testimonio, su testamento vital? ¿Cuál fue su legado? Siempre rescatamos dos cosas fundamentales. En este caso, un edificio que lo salvó de la ruina y que no hace falta hablar más porque ya se ha hablado largo y tendido sobre ello, y que hoy es este museo que todos tenemos el privilegio de sentir como propio cuando lo visitamos, al igual que los visitantes en la etapa de González Martí. Es elemento de identidad dentro de la ciudad de Valencia. Y por supuesto esas colecciones de cerámica y demás colecciones que aportó a este museo. Como decía, González Martí, más que un coleccionista, fue un coleccionista de memoria y su mejor arcano, no solamente él, sino también su mujer, no nos olvidemos, porque estas colecciones no solamente son de él, las conforma con el apoyo incondicional de Amelia Cuñat, su mujer. Que nos encontramos en este museo, que el visitante podía recorrer, que podía visitar cuando González Martí vivía. Evidentemente un museo de historia, de memoria y sobre todo donde estaba habitado por una perceptible vocación del recuerdo. El recuerdo vivía en las piezas, pero también en todos los personajes que él intentó insertar dentro de este museo. Un museo de museos y una colección de colecciones, como veremos a lo largo de mi intervención. ¿Cómo se forja esta personalidad de González Martí para que esa identidad de la que hablábamos se inserte dentro de este museo? Evidentemente se ha hablado mucho de González Martí. Yo no voy a hablar de su faceta personal o de su faceta profesional, porque ya lo han hecho otros con muchísimo acierto y muchísimo mejor que yo. Ya lo hizo La Comba cuando él vivía, haciéndonos partícipes de su biografía. Ahí están los artículos de investigación de Jaume Coll, que ha investigado muchísimo sobre su figura, sobre el museo. Ahí está también ese catálogo que hicimos en el 2004, donde los que intervenimos también aportamos nuestro granito de arena. Para todos aquellos que quieran conocer su biblioteca, sus aportaciones en las revistas ilustradas y demás revistas cerámicas. Ahí está Teresa Ribelles, que nos acompaña. También acaba de estar Maripaz Soler, que nos hablaba de colecciones. Esa es la bibliografía. Sin embargo, lo que él hizo, González Martí, es, al crearse este ideario cultural y estético a lo largo de su juventud y de su madurez, es plasmarlo en su tercera etapa. El relato de la vida de González Martí es como un acto en tres fases: juventud, infancia-juventud, madurez y la tercera etapa de jubilación, donde él pone en práctica todo lo que él ha practicado, ha adquirido esos conocimientos en esas etapas. Como dice Max Weber, un hombre es un animal atrapado en las telas de significados que él mismo teje, ya que toda actividad produce significados y símbolos, y todo lo que hizo González Martí en vida, profesionalmente, o sus inquietudes artísticas, es precisamente fruto de esa actividad llena de significados y símbolos y esa actividad que forma parte de sus inquietudes culturales y intelectuales. Por lo tanto, también, como decía la profesora Esther Alba en la intervención de la semana pasada, para conocer la figura de González Martí y saber lo que hizo, debemos retrotraernos al pasado para entender su presente, el presente de González Martí. González Martí, evidentemente, es un hijo de su tiempo. Y es hijo de su tiempo, y cuando estábamos hablando, y lo hablábamos también hace un rato, también cuando estábamos en la comida hablando, hay que juzgar, no hay que juzgar a las personas, sino que hay que comprenderlas y hay que analizarlas en su contexto. Y eso es lo que hay que hacer con González Martí. Fijémonos, González Martí es coleccionista en una época donde proliferan los coleccionistas, esos coleccionistas que se mueven a mitad de camino entre el siglo XIX y el siglo XX. Y muchos de ellos, muchos más de los que nos parecen, lo que crean son colecciones del corazón. Esto es lo que decía Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol, que creó Cao Ferrat en Sitges, que todos conocerán, tenía una colección que él llamaba colección del corazón. Y decía: fijaros, en el siglo XIX se colecciona tanto que lo que a mí me gustaría de verdad
es hacer una colección de recuerdos. Y esa colección de recuerdos es precisamente con lo que coincide muchos de los coleccionistas de esta época. Y González Martí crea una colección de memoria, una colección de historia y una colección del corazón. Pero como decía, es un hombre de su tiempo. Hay que conocer esas primeras etapas en las que él nace y va a desarrollar su vida de adolescencia y madurez. Él nace a caballo en un siglo donde se pierde, donde de entre la tradición y la modernidad, el paisaje urbano de Valencia estaba cambiando y de la España entera estaba cambiando a pasos agigantados. Se estaba transformando el paisaje de todas las ciudades. El trasvase del campo a la ciudad estaba haciendo que se perdiesen muchísimas de los usos, las costumbres, las formas de vestir. Eso lo sabemos todos. ¿Qué es lo que hacen todos estos personajes? Nacen en una época donde son testigos de esta transformación de las ciudades, donde años antes se habían derribado murallas, se estaban derribando conventos y se estaban derribando muchísimos edificios que conservaban materiales que luego ellos rescataron de esos escombros para ser objetos de colección. Hierros, por ejemplo, coleccionaba Rusiñol. Material cerámico de los escombros también recolectaban. Se hacen colecciones maravillosas con todo este tipo de materiales. Pero también es el contexto en el que se debate que esta tradición que va desapareciendo aceleradamente hay que insertarlo culturalmente en un movimiento que todo lo hablaron la semana pasada los conferenciantes. Se inserta dentro de la Renaixença, una Renaixença cultural que en Valencia no tiene signos políticos, como decía el conferenciante de la semana pasada, como el profesor Roca. Evidentemente no tiene signos políticos, pero sí culturales muy fuertes y muy definidos. González Martí se mueve en ese ambiente de la Renaixença cultural. La Renaixença, esa búsqueda de la construcción de la historia que genera creencias e idearios, esos idearios que luego vamos a ver plasmados en sus colecciones, no solamente la de González Martí, sino la de muchos coleccionistas. En ese momento es cuando se crean discursos sobre la identidad y no vamos a entrar a discutir sobre la identidad, que es un concepto que puede ser conflictivo, polémico y ya también se habló la semana pasada. Y como he dicho, la identidad tiene muchas intersecciones. Es el momento en el que se idealiza la Edad Media en toda España, no solamente aquí en la zona levantina, porque es una forma de fijarse en ella y una forma de considerarla que los valores que tenían hay que volverlos a recuperar. Es el momento de la regeneración, que lleva asociado también el coleccionismo, porque no nos olvidemos, esa renaixença, ese regeneracionismo al que estamos asistiendo, uno de sus signos más visibles es el coleccionismo, como estaba diciendo, y con ello el asociacionismo. Y dentro de ese asociacionismo vamos a encontrar ese excursionismo cultural que se genera no solo en la parte de aquí que nos toca, la parte levantina, sino en toda España. También se crean asociaciones tan importantes como la Ratpenat, a la que él estuvo asociado. Y precisamente por esos valores que propugnaba la Ratpenat, yo me he atrevido a denominar que lo que González Martí hizo en el museo es hacer ese lema coloquial con el que era conocido los Ratpenat, el arca de las tradiciones valencianas. Hay que recuperar todo aquello que está en vías de desaparición, la lengua, la cultura, los usos y costumbres. Y a eso se dedicó también los Ratpenat, a esas excursiones cultas donde tomaban nota y se hacían eco de todo lo que veían y lo hacían público en las revistas de excursionistas, pero también en la prensa local. El ambiente cultural en el que se mueve González Martí, y en esto es una continuidad de la Ilustración. La Ilustración, la sociabilidad, es la forma en las tertulias, los cafés, es donde se crea la sociabilidad cultural, donde se crea un ambiente, donde se difunden las noticias, donde uno puede saber el último libro que se ha escrito, las noticias políticas, culturales, intelectuales, etc. La intelectualidad, como decía ahí ese famoso cuadro de Esquivel que se hizo muy famoso, es la creadora de voces de opinión y es la antesala del Parlamento. Pero en cada ciudad, si esto pasaba en Madrid, en cada ciudad, y en esta ciudad ocurría, también había tertulias muy interesantes. Entre los fondos del González Martí, para que vean ustedes la importancia que González Martí le concedía a las tertulias, hay un libro maravilloso y que recoge las tertulias, que es El Gabinete Azul. Esas tertulias que se hacían los personajes más ilustres de la época en el Ateneo de Valencia.
unos dibujos que fueron fotografiados por Antonio García, el suegro de Sorolla, y fueron dibujados por Rafael Pastor, en ese momento profesor de la Universidad de Valencia. ¿Qué tertulias había en Valencia? Y son fundamentales, porque sin este pozo del que se nutre González Martí, difícilmente vamos a ver cómo se nutre su ideario. González Martí es una persona, como han dicho, muy polifacética, pero yo, más que polifacética, me gusta decir múltiple, porque múltiples fueron sus inquietudes y múltiples fueron sus aficiones y los trabajos que desarrolló a lo largo de su longeva vida. Y él no era desconocedor de las tertulias que se realizaban en Valencia. En ese momento, finales del 19, principios del 20, había tertulias muy interesantes a las que él no fue ajeno. La tertulia de Serrano Morales, ese bibliófilo tan importante al que acudía asiduamente el polígrafo Menéndez Pelayo, el gran Menéndez Pelayo. También estaba la tertulia de Teodoro Llorente. Teodoro Llorente más vinculada al mundo de la literatura. Y no voy a repetir todas las alabanzas que se hicieron la semana pasada a este personaje al que estaba tan vinculado González Martí, afectivamente, de admiración, y luego que le unió lazos de amistad. También estaba la tertulia de Martínez Aloy. Esta también es muy interesante, porque aquí sí que insertamos la otra parte fundamental de esta historia, la parte folclorista, la parte de usos y costumbres. Y algo muy interesante, en esa tertulia de Martínez Aloy se hablaba de coleccionismo, y se llevaban colecciones para ser vistas, debatidas y contempladas. Y por supuesto, la del canónigo de la Catedral de Valencia, canónigo Roque Chabás, el admirado Roque Chabás por González Martí. Recordemos que gracias a él le ponen la pista del descubrimiento de los azulejos borgianos, de esas cartas maravillosas que se conservaban en el archivo de la Catedral, y gracias a lo cual él consigue esas becas para irse a Italia a investigar la cerámica valenciana. Existe otra tertulia muy interesante que se ha hablado aquí, es la tertulia del anticuario Almenar, también a la que acudía González Martí. Y una de las fuentes más interesantes para conocer este ambiente es el propio González Martí. Si algo legó, aparte de sus investigaciones, es muchísimos testimonios escritos de todo el ambiente que él vivió en su época o que en ese momento que vivía. Realmente, como digo, fue un personaje múltiple, no solamente investigó, fue cronista de un tiempo y una época que desaparecían y que él era sabedor de lo mismo. Pues bien, en esas tertulias, él se nutre de esas tertulias y aprende. Y poco a poco él va creando su propio ideario, su propio bagaje cultural, su propio ideario estético. Los centros de cultura de Valencia de la época eran muchos y variados. Estaba la Sociedad de Amigos del País, estaba el Ateneo Mercantil, la Sociedad de los Rat-Penat, el Círculo, etcétera, etcétera. Y ahí se reunían todos los intelectuales valencianos. Y lo más interesante, y esto también hay que decirlo, que Valencia a finales del siglo XIX era, y ya se ha dicho también a lo largo de estas conferencias, era considerada la Atenas valenciana. Y fue un personaje ajeno a Valencia quien lo dijo, con lo cual tiene muchísimo más mérito. Fue Ramón y Cajal. En sus memorias de un ochentón, él cuenta y narra que cuando él llega a Valencia queda eclipsado por toda la intelectualidad que había aquí, por toda la maravillosa gente que se movía en el ámbito de las ciencias y de las artes. Él mismo se mete en las tertulias del Círculo de Agricultura y él es el que acuña esa famosa frase de Valencia es la Atenas española. ¿Cómo no iba a ser González Martí testigo de todo ello y ser una persona tan múltiple? Era inevitable, sabiendo lo inquieto que era culturalmente y lo ávido que estaba siempre de saber y de conocer. Todos sabemos su afición al dibujo y quizás esta es la afición y la pasión que movió también muchas de sus actividades profesionales y también motor de su vida. Él crea revistas ilustradas y era desde que es muy joven, desde el 84 con El Estudiante, Arte Moderno, en el 99, Cascarrabias, en el 97, Valencia Artística, Impresiones. Pero lo importante de todo esto, de todas estas revistas que él edita, es todo el elenco de personajes relevantes del mundo cultural valenciano, dibujantes, artistas y demás, de todos los que él se rodea para que participen en estas revistas, a través de sus artículos, a través de sus dibujos, a través de sus remembranzas y a través de las diferentes reseñas que él hacía.
¿Cuál es el interés también de González Martí por la etnografía, por el mundo del folclore? No hay nada mejor que mirar en una fotografía y encontrar esas huellas que nos van a hablar calladamente de esas aficiones. En esta maravillosa fotografía que todos hemos reproducido hasta la saciedad, que es donde él hacía la revista Impresiones, encontramos un cuadro maravilloso que muchos años después, en los años 2000, adquiere la Asociación de Amigos del Museo, y es el Escobero. Pues si ustedes se ven, lo que está reproduciendo es un personaje que él vería por las calles normalmente cuando él paseaba. Un personaje ya demuestra esa recuperación por el patrimonio, no solamente por tipo, sino también por un oficio que se estaba perdiendo a la manera tradicional. Fíjense que va vestido a la forma muy valenciano y que detrás llevaría una canasta de esparto para echar la basura. Ahí ya tenemos pistas que nos van hablando de los intereses y esas inquietudes culturales de González Martí y, como he dicho, de ese ideario estético que va haciendo poco a poco. Hemos hablado de esas líneas que vertebran la identidad en el museo y en su propia vida. Una de ellas es el excursionismo, pero fijémonos, es un excursionismo cultural, ¿no? Es una fórmula de, como digo, hay comprometida de sociabilidad. Si en el siglo XVIII esas fórmulas de sociabilidad nos hablan de tertulias, de cafés, en el siglo XIX, sobre todo a finales del siglo XIX, empiezan a proliferar ese excursionismo que él denominaban científico, porque con ese denominativo y ese calificativo posterior, después de llamar excursionismo, le daban un barniz culto. ¿De acuerdo? No iban a cualquier cosa, iban a registrar memoria, iban a fotografiar y sobre todo lo que veían, todo lo que registraban, luego lo publicaban, como he dicho. Y las reseñas de la prensa son abundantes en este sentido. Y en este aspecto, él fue también, como bien saben, 2 veces presidente de la Sociedad de los Rat Penat, y una de ellas dirigió la sección de excursionistas. Hay una cosa muy significativa que también nos habla de identidad. No solamente eran excursiones cultas, también se lo pasaban muy bien, y se ha hecho muy popular esa canción que ellos cantaban y que he puesto aquí el estribillo. Son gent honrada, son gent tranquila, excursionistas de los Rat Penat, de poble en poble, de vila en vila, busquen memorias del temps passat. En esta frase, en esta canción y en este estribillo también vemos insertada la memoria. También vemos los tiempos pasados que desaparecen y que ellos quieren recuperar. Son muy conscientes de esa España, como he dicho, que se mueve entre la tradición y la modernidad y hay que rescatar. Pues bien, estas son fotografías de algunas de las excursiones y siempre, si nos fijamos bien, aunque la fotografía no sea muy clara, vamos a encontrar esa figura en torno a la cual todos se aglutinaban, la figura de Teodoro Llorente, ese admirado personaje de los que todos querían estar cerca. Ya lo dijeron la semana pasada en esa excursión a la Cuas. Todos querían estar cerca del maestro, ¿no? Imbuirse de sus conocimientos, de su sapiencia, ¿no? Y de su saber. Llegaron excursionistas muy ilustres, como he dicho. Uno de los personajes a los que se le homenajean y que está muy recogido en la prensa es, como no, Menéndez Pelayo, asiduo, como he dicho, a las tertulias de Serrano Morales. Y la prensa se hacía eco de la siguiente forma de este excursionismo, de esta afición excursionista. En Valencia se siente la necesidad de un excursionismo regional, activo e intenso, que contribuye a la vez que a conocer y amar nuestras cosas, a estrechar lazos de fraternidad entre los más aportados lugares y ciudades del antiguo reino. Ya volvemos a encontrar esos ejes que vertebran ese discurso de memoria y que luego, pero no es algo nuevo. Ya si tiramos del hilo, ese excursionismo ya lo vemos en el siglo XVIII y una figura muy relevante del panorama valenciano, en la figura de Cabanilles, cómo se recorre la comunidad, cómo se recorre los pueblos y deja testimonio de todos ellos escritos. Entonces lo que ellos hacen es continuar la estela de todos esos ilustres personajes de la ilustración valenciana, de la ilustración española y nutrirse y crear cultura.
González Martín, como he dicho, tiene el mérito de haber recuperado ese patrimonio material e inmaterial en un momento donde las leyes no existían y no se protegía como ahora. Pero él era consciente de que había que recuperarlo porque las cosas se perdían y había que dejar testimonio escrito de todos ellos. Si abrimos el álbum de fotos de González Martín, veremos muchos de esta memoria patrimonial, material e inmaterial. Edificios bombardeados como Santa Catalina, el Palacio de Ripalda, que desapareció en los años 60 y que era un castillo de juguete, que popularmente conocido por la prensa y que era muy apreciado, que estaba en la Alameda. También fue muy aficionado a recopilar fotografías de carácter pictorialista, de Peidró, por ejemplo, de los pueblos perdidos de Castellón, de Alicante. Y en su álbum fotográfico y en ese archivo maravilloso que se conserva podemos ver fotografías de Denia, de Requena, de Morella y de un sinfín de pueblos donde nos aparecen rincones y muchas veces plagado de personajes en actitudes que ahora no encontraríamos. También fue muy aficionado a recuperar la memoria de fiestas de San Vicente, de los desamparados, de las rocas, con lo cual su archivo y su memoria se iba llenando de ese pasado que él intentaba recuperar. Le interesaban otros temas muy valencianos, las reinas de los juegos florales, tan vinculados a los Rat Penat, costumbres, ahí estamos viendo barqueros, estamos viendo los toros en la mar, muy aficionado al tema taurino, porque a finales del 19 hay mucha afición a los toros. Y cuando él le preguntaban en prensa, que fue muy entrevistado, decía, ¿qué es lo que más le gusta? Él siempre decía, dibujar y los toros. También vamos a hablar de que otra de las líneas que vertebran esa identidad en el museo y en su propia vida son las intersecciones que nos hablan de los personajes con los que se relacionó. De ello no vamos a hablar porque ya lo hablaron largo y tendido tanto Esther Alba como Javier, el director del Museo Benlliure, o Ignacio Pinazo. Por todos es conocido las relaciones personales que entabló con todos los artistas más relevantes de su época, que generacionalmente se movían entre 10 años o así, pero con todos ellos entabló una relación no solamente de amistad, sino también de admiración. Con los Benlliure, evidentemente, con Pinazo, con Sorolla, incluso con Blasco Ibáñez. De todos ellos, el archivo conserva bastantes testimonios de su vida con ellos, testimonios que nos hablan también de esas reuniones de camaradería que tenían y sobre todo también que se dedicó a ilustrar sus vidas también. Escribió bastantes remembranzas de todos ellos. Como he dicho, la personalidad de González Martí es múltiple y sus inquietudes también lo son, como sus aficiones. Le interesaba mucho la Edad Media, que plasmó en esa recuperación de recuperar la oralidad en sus cuentos y de los que nos hablará también a la semana que viene Purificación Mascarell, y no voy a entrar en esto. Sí que conservamos también bastantes, en el archivo, en la biblioteca, se conservan bastantes testimonios de esta actividad profesional, pero también que enlazaba muy bien con sus inquietudes culturales, como era requerido para hacer caricaturas en semanarios fuera de Valencia, por ejemplo en Madrid Cómico, como él también se dedicó a editar esa maravillosa revista que es Oro de Ley, donde escribía esas remembranzas de artistas conocidos y a los que ponía un subtítulo. Solo he cogido algunos. José Agrasot, pintor de los huérfanos. Francisco Domingo, el maestro. Ignacio Pinazo, el pintor de los niños. Unas lecturas deliciosas porque además nos meten en la intrahistoria. Y si bien él nunca quiso entrar en esa parte anecdótica de los artistas para que su memoria no se perdiese y que lo que primase fuese su actividad profesional y cultural, sí que es cierto que podemos bucear en esas lecturas y podemos ver rasgos de su personalidad que nos permiten ver más allá de los artistas a las personas que eran. Escribió mucho también, el tema medieval le interesaba mucho, investigó sobre los azulejos y el profesor Lerma nos ha ilustrado, no voy a entrar en este tema, pero le interesaban mucho las leyendas medievales como el City Perillós, que reconstruía a través de los azulejos, etcétera. Evidentemente también escribió sobre artistas, tampoco voy a entrar en esto, y
He encontrado también, fue muy activo en cuanto a hacer conferencias. He encontrado una muy significativa en este momento en que todos hablamos de género. Bueno, pues González Martí también se adelantó y clausuró una exposición dedicada exclusivamente a mujeres pintoras. Esto también es memoria, esto también se debería rescatar. Y cuando pensamos en estos personajes y decimos la mujer estaba fuera, también debemos valorarlo dentro de su contexto. Eran otros tiempos. ¿Vale? Porque él siempre reconoció a Amelia Cuñat como la otra parte deudora de sus colecciones, su compañera de vida y también su compañera en sus aficiones, y el legado de González Martí es de ella. También luego tenía unas intervenciones en prensa hasta el último momento, hasta la última semana de morirse, y intervenía, hacía reseñas en prensa de cualquier tema, porque era muy activo, sobre todo en las provincias. Hasta aquí hemos llegado al panorama valenciano que vamos a ver, que ha vertebrado su identidad. Pero fijémonos, también está el panorama nacional y esto no lo hemos tocado en estas intervenciones y esto es fundamental tocarlo, porque como he dicho, él nace a caballo en una época que se mueve entre la tradición y la modernidad. ¿Y qué pasaba en esa época de tránsito de los finales del siglo XIX? España vivía una época muy convulsa, constantes cambios de signo político, y España se encontraba y se debatía entre aquellos que consideraban que España estaba agotada y era caduca y aquellos que apostaban por mirar hacia adelante y buscar la regeneración. Las revistas ilustradas de la época, la hemeroteca, nos están retratando siempre a esta España en blanco y negro, esas dos Españas que se debaten. También estamos hablando de la coyuntura y del contexto de la pérdida de las colonias, cosa que él recoge también en sus caricaturas. Y no voy a contar las anécdotas que hace en la universidad dibujando y tal, pero es sensible a todo esto, conocen, no se mantienen ajenos a lo que está pasando en España, y esto también es una columna vertebral de su ideario. Solo he recogido la campana de Gracia porque es muy ilustrativo la España que se estaba viviendo, el sentimiento de lo que se estaba viviendo los españoles en ese momento. Había que, como decía Costa, necesitamos una persona de hierro para que corte estos males que nos están comiendo España, que nos están haciendo que no avancemos. Y sin embargo, contrariamente, lo que decía, había otro grupo de personas, los regeneracionistas, que decían no hay que mirar atrás, hay que mirar adelante y hay que regenerar el país. ¿Cómo? A través de la cultura, a través de la educación. Pero esto no es algo nuevo, ya lo dijo Jovellanos, ese maravilloso ilustrado que decía no se puede construir sobre la ignorancia y no se puede construir cultura, no se puede construir país. Y ese lema de Jovellanos lo recogen los regeneracionistas, lo recogen una serie de personas preparados culturalmente, que además han viajado por Europa, tienen unas inquietudes culturales y miran por el progreso. González Martí no fue ajeno a lo que pasaba todo esto, en todo lo que pasaba en el país. Y esta vertebración de la identidad, esta vertebración de las narraciones, también deben de contemplar el contexto nacional. La generación presente, y así decía Menéndez Pelayo, ya se comprende, la de hombres maduros de su tiempo, se formó en los cafés, en los clubs y en las cátedras de los clausistas. La generación siguiente, es decir, la suya, si algo ha de valer, debe formarse en las bibliotecas y en los laboratorios, hubiese añadido Ramón y Cajal. Es un tema muy complejo el de la regeneración, pero igual de complejo es apasionante. Y aquí nos encontramos con toda una nómina de personajes absolutamente maravillosos, con sus escritos, con todo lo que hacen para que el país avance y tenga esa regeneración intelectual y cultural. Aquí encontramos a Costa, con su oligarquía y caciquismo. Aquí encontramos al polígrafo Menéndez Pelayo. Aquí encontramos también a Galdós, que era regeneracionista de la novela, y no pasaban desapercibidos, porque si alguien vendía novelas en España en ese momento, eran Galdós y Blasco Ibáñez. Y él retrata la España de ese momento. Acordémonos de sus episodios nacionales. Pero también está el maravilloso Giner de los Ríos, que en 1887 crea la Institución Libre de Enseñanza. Y a su lado tenemos también, como no, a nuestro premio Nobel, Ramón y Cajal, que tenemos el orgullo de que ha estado en Valencia durante su cátedra también en la Universidad de Valencia, aquel que decía lo de la Atenas española. Y sobre todo el amor que le tenía a Valencia. Y no olvidemos que también fue un activo excursionista con sus salas y con su club Gaster en el que participaba en Valencia.
Todos ellos, de todos estos regeneracionistas, González Martí no era ajeno, porque si algo tenía González Martí, aparte de tener ese espíritu que le identifica y que él se sentía orgulloso de ser y sentirse valenciano, también se sentía europeo. Y ahí están sus peticiones de becas para abrirse al mundo. Y si algo decían los regeneracionistas es que europeicémonos, abrámonos a Europa. Ya lo decían todos ellos, como también lo dijo la maravillosa mujer que fue homenajeada el año pasado, Pardo Bazán. Debemos abrirnos a Europa si queremos ser un país culto. Valencia no se mantenía ajena a todo ello. González Martí no dio la espalda a todo ello, al revés. Él tenía una vocación europeísta y, de hecho, esa vocación que le llevaba a seguir enriqueciendo sus conocimientos y, sobre todo, a ver cumplidas sus inquietudes de saber más. Es un hombre que quiere siempre, está ávido de conocimientos. Esa vocación europeísta le lleva a pedir la beca de la Junta de Ampliación de Estudios, creados en 1907, en diferentes ocasiones, en 1911, en 1912, y también la pide en el 16, en el 17 y en el 18 para seguir ampliándolos, pero tiene que renunciar a pesar de que se le han concedido, porque en ese momento se estaba presentando a cátedras. Hay una frase muy conocida de Guillermo de Osma, que Jaume Coll reproduce constantemente en sus artículos, y es una frase que decía: don Guillermo se presenta a todas las oposiciones, pero es que encima las gana. Y a pesar de todo ese bagaje profesional, esa activa e intensa vida profesional para hacer cátedras, para ser profesor, la compagina con estas estancias en Sicilia, en Francia. Por último, pide la beca en 1931, y esto es bastante significativo, porque si en las primeras las pedía para estudiar los azulejos que había en Italia, sobre todo en Nápoles, en Sicilia, en el Vaticano, los azulejos borgianos, que recordemos que ya lo he dicho anteriormente, es Roque Chabás quien le dice: ojo, que hay un encargo, los azulejos que hay en el Vaticano están encargados, y él se va a estudiarlos. Ahí hay una reproducción de los azulejos que encuentra. En el 31 él ya va creando su concepto de que él quiere hacer un museo, y lo que él pide es una beca para ir a recorrer diversos países del norte de África para seguir estudiando la cerámica, y también de Centro Europa, como Francia, Austria y tal, pero con una intencionalidad: visitar museos. Esto es muy interesante, porque en las otras ocasiones, aunque los visitaba, expresamente pide visitarlos, pero en esta ocasión la beca no la consigue. Ahí también es cuando decían la semana pasada que ahí también se relaciona con muchos becados. Si realmente repasáramos la larga nómina de becados que tuvo la Junta de Ampliación de Estudio, nos daríamos cuenta de que era la élite intelectual de finales del 19, principios del 20, de cualquier disciplina de las ciencias y de las artes. Y González Martí tuvo el privilegio de estar dentro de esa nómina. Estamos en la edad de plata de todos esos personajes, todos esos literatos que también luchan por la regeneración de país, por mirar hacia adelante y construir cultura. Muchos de ellos lo hacen a través de sus novelas, otro de las plataformas que les permite su posición política o su posición académica. Este es un retrato de la generación esta creada acuñada por Azorín, aunque tomada de Ortega y Gasset. Es la generación del 98, ahí aparece, porque no nos olvidemos que Azorín también era conocido. El de Monóvar estudió con él Derecho, aunque luego lo dejara, y esa amistad nunca se perdió. Vamos a entrar a otra en su gran afición y que nos lleva aquí, el coleccionismo de cerámica. Lo va a hablar muy bien el profesor Rafael Gil, yo solamente voy a dar pinceladas. Como decía, a finales del 19 se pone de moda el coleccionar, como decía Rusiñol, todo el mundo colecciona y colecciona de todos. La cerámica también se colecciona en ese momento, se pone de moda. Hay una vía para conocer la cerámica fuera de España. Los mejores embajadores del arte español fuera de nuestras fronteras siempre fueron los artistas, aquellos que se becaban por la Diputación y tenían largas estancias en Roma y en París. Uno de los mejores embajadores de la cerámica valenciana fue Fortuny, con esas maravillosas fotografías que tenemos a la izquierda y donde se pueden ver algunas de las piezas de cerámica de reflejo y otras de carácter nazarí. Bernardo Ferrándiz, esos cuadros costumbristas que nos tenía acostumbrados y que siempre retrataba la cerámica valenciana. El propio Ferrándiz
amigo de Fortuny, empieza también esa afición a la cerámica gracias a Fortuny. Y él hace este cuadro que tenemos a la derecha, donde se ve el famoso jarrón de Fortuny, que actualmente está en el Museo de San Petersburgo. Por lo tanto, ellos son los mejores embajadores de las artes decorativas, de la cerámica, fuera de nuestro país. De todas las facetas que conformaron la personalidad polifacética de González Martí, sin duda la que más le singulariza, esta es el coleccionismo de cerámica. Es tan significativo que él mismo se autorretrata, y no se autorretrata de cualquier forma. Aquí lo que nos está mandando es mensajes. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo amo, esto es de lo que yo me rodeo. Se rodea de cerámica, que es lo que comienza siendo su afición, comienza siendo su pasión. Pero fijémonos, en esta autocaricatura también se dibuja a sí mismo con una tiza. También te está diciendo, son mensajes callados y elocuentes. El dibujo también es mi pasión. Pues bien, esta pasión comienza, como todas las pasiones, por una afición. Y empieza de forma casual, compartiéndola con su mujer. Él lo relata en ese fondo hemerográfico que tenemos, en el que hablo ya como estuviéramos aquí, que tiene en el museo. Él dice que su afición empieza de casualidad, cuando conoce a Amelia Cuñat y quieren casarse y van a decorar su casa y empiezan a adquirir racholetes, platos para decorar su casa. Pero también tiene otras influencias externas no menos importantes. ¿Qué es lo que va haciendo de su afición su pasión? La influencia de su maestro, Mariano García Mas, y también de algunas publicaciones, entre ellas la de Font i Gumart, que había publicado racholes catalanes y valencianes de 1905. En esa afición y en ese carácter singular que caracteriza a González Martí por el coleccionismo, también existe la casualidad. Por una parte hemos visto que es el azar, de que es la decoración y los elementos externos. Y esto también es casualidad estar. Él descubre estos testares, tampoco voy a entrar en más profundidad, de forma casual, cuando pierde el tren para irse a Valencia y tiene que pasar por el testar del Molí. Y se da cuenta también de que está todo lleno de cerámica. Casualmente, un año antes de descubrir los testares, Guillermo de Osma había publicado Apuntes de la cerámica morisca. A partir de entonces se estrecha la relación entre estos dos coleccionistas y estos dos amantes de la cerámica. Una relación que vamos a ver posteriormente que se mantendrá incluso a pesar de que Guillermo de Osma fallece, la vinculación con Valencia de Don Juan no cesa. La colección, como hemos dicho, llega a ser muy abundante y esto es lo que hace que sea requerido muy pronto en exposiciones. En la exposición de 1908, que es la exposición retrospectiva que hace el Horat-Penat en torno al centenario de la conquista de Jaume I, la de 1909, que es la regional, y la nacional de 1910. Existen catálogos de estas exposiciones y nos damos cuenta de la cantidad de expositores que aparecen. Podríamos decir que todos son coleccionistas y que tal vez el profesor Rafael Gil me contradiga, pero personalmente creo que no todos son coleccionistas, porque ser coleccionistas es una forma de pensar, de sentir y de ser. Y lo que hay mucho ahí son muchos prestatarios. Son prestatarios de bienes patrimoniales. No son todos coleccionistas, sino prestatarios. Pero bueno, eso es una polémica muy interesante. Pero lo que queda claro es que proliferan los coleccionistas en esta época. Tanto que José Zorrilla acuñó esa famosa frase de España en almoneda. Que le interesaba al coleccionista, baste decirlo si buceamos en la biblioteca del museo y en el archivo, las revistas a las que él estaba suscrito, entre ellos esa maravillosa revista que es El Coleccionismo, ¿no? y la revista mensual de los coleccionistas y curiosos, donde había miembros muy importantes, Conde de Casal, Platón Páramo, Daniel Zúloga, etcétera, etcétera. También se conservan revistas que nos hablan de esa sociedad maravillosa que se creó en torno a los amigos del arte y que realizaban exposiciones fantásticas a principios del siglo XX sobre artes decorativas, no nos olvidemos. ¿Cuál fue su relación? Esto también es muy interesante. No fue un coleccionista que se mantuviese aislado o que no tuviese relación con otros coleccionistas. De hecho, sí que los tuvo. Y los tuvo sobre todo con los valencianos. Pero yo en este caso quiero destacar otros coleccionistas que fueron también fundadores de grandes museos o grandes institutos. Con Archer Huntington.
Todos hemos hablado de la relación entrañable que establece con Archer Huntington y pocos conocerán esa anécdota de que fue Sorolla el que le presentó a Archer Huntington a González Martí, y en ese momento, en 1905, estaba creando una colección fantástica de cerámica de reflejo dorado y fue el que le dijo: aquí tienes un cheque en blanco, dime lo que quieras y te compro tu colección. Y sin embargo, González Martí nunca quiso vender esa colección porque siempre dijo que esa colección no se podía vender, nunca debía de salir de Valencia, debía permanecer para los valencianos. Yo creo que a partir de aquí ambos se reconocieron y ambos se respetaron. Una amistad que duró toda su vida, hasta 1960, en que González Martí fue nombrado vicepresidente honorífico de esta institución. Pero la amistad también duró a pesar del fallecimiento de Huntington, porque lo mantuvo con Anna Hyatt. Y en este sentido vuelvo a lanzar una alabanza a todas las mujeres que están detrás de todos estos coleccionistas. Todavía está por construir la historia de las coleccionistas, de estas mujeres que se mantuvieron al lado de todos ellos y que sus colecciones también son de ellos. No nos olvidemos, Anna Hyatt es muy significativo, tiene obra aquí, ya hablaron de ello la semana pasada, pero lo más curioso de todo ello es que cuando conocí a Huntington era una artista, era escultora, y ella estaba muy unida a todo lo francés, y lo que hace es Huntington transmitirle ese amor por España, y ella empieza a hacer esculturas en torno a toda la literatura y a los personajes españoles. También encontramos otros personajes muy interesantes en este pantallazo. Como he dicho, a Guillermo de Osma, que empiezan a conocerse por esa pasión que ambos comparten por la cerámica y empiezan a establecerse, a tener un epistolario. Y también es muy interesante, como decía, porque, y se ha nombrado aquí, es que González Martí tiene que pasar la guerra civil en Madrid por diferentes circunstancias. No puede regresar a Madrid hasta que finaliza la guerra. En ese momento que tiene que quedarse en Madrid, él sigue trabajando en esa maravillosa obra que es su gran legado cerámico, que es la cerámica del Levante español, que había sido encargado por la editorial Labor en el 33. Lo que él hace es irse al Instituto de Valencia de Don Juan y con esa biblioteca terminar esa ingente obra. Allí transcurre gran parte de su vida durante la guerra en la biblioteca y sigue investigando gracias al Instituto de Valencia de Don Juan y a su biblioteca. Y también es muy significativo, y se conserva una carta en el archivo, como en un momento dado la amistad con Huntington le hace escribir una carta diciéndole que le sacara de España por las circunstancias. No sabemos si esa carta llegó a su destino, pero es significativo porque lo que nos está hablando es del lazo de amistad que ya les unía a los Huntington. También tenemos a Lázaro Galdiano, ese personaje coleccionista tan estudiado y que tiene un museo que en el 47 lega su colección al Estado español. También tenemos al Marqués de Cerralbo, que ya en los años 20 y en el 44 se abre el Museo de Cerralbo. Todos ellos son aficionados a coleccionar grandes obras de arte, pero la cerámica está entre estas colecciones. Y por supuesto tenemos al gran Sorolla, no nos olvidemos que él también era coleccionista. Y si ustedes van a Madrid y ven su casa museo, podrán ver una colección de cerámica valenciana maravillosa. Clotilde fue su mujer a la muerte de Sorolla, fue la que instó a que se realizase este museo. Yo creo que también, siguiendo esas líneas de pensamiento que Sorolla tenía ya en 1916, cuando crea la Asociación de la Juventud Artística y lucha por crear un museo de las artes en Valencia. Que González Martí se interesara por el patrimonio también nos lo dicen las propias fotografías. La propia fotografía es arte dentro del arte. Y esta fotografía que ustedes tienen abajo, siempre me gusta mucho destacarla, porque es la colección que él tenía en su casa, instalada con Amelia, antes de ser museo, y que se visitaba como museo para todo aquel que quisiese visitarse. Pues si descendemos con el zoom en la fotografía, veremos que hay un cartel de la Guerra Civil que pone «Salven el patrimonio». Su escultura de la Virgen, que la pueden contemplar por aquí, ya aparece en ese cartel. Todos, independientemente del signo que fueran, también contribuían a que se salvase el patrimonio. Entonces, esto también es un tema muy interesante que ha sido también muy poco estudiado.
La génesis del propósito de la creación de un museo se va gestando en el matrimonio desde el momento en que ellos ven que la cantidad de piezas está ya creciendo y creciendo y que deben de haber crear un museo. ¿Cuáles son los puntos de inflexión de creación de este museo? Hay varios. Y a mí me gustaría destacar que la idea de crear un museo ya está presente en la intelectualidad valenciana. No estoy controlando el tiempo, no sé. Me estoy entusiasmando. No sé cómo vamos. Ya está presente en la intelectualidad valenciana desde finales del siglo XIX, pero hay varios puntos de inflexión si queremos ver dónde nace y dónde se va gestando esta idea. La primera es la exposición regional de 1909, esa exposición de Trenor Parlavicino, donde se lamentaba de que tantas obras reunidas por tantos expositores valencianos y tanta belleza, tanta obra de arte, no estuviesen reunidas todas en un museo. La segunda, como ya se ha hablado también reiteradamente en estas exposiciones, ha sido la exposición regional, la exposición en la Asociación de la Juventud Artística, que en 1916, se había creado un año la asociación, crean esa exposición de 1916 en la que González Martí vuelve a participar como expositor en la nau, aquí al lado. Pero además es significativo porque él da una conferencia de todos los azulejos borgianos que él había rescatado en sus trabajos con la Junta de Calificación, en sus viajes a Italia. Ahí también la prensa clama porque se cree un museo de cerámica. Y sin duda lo que todos mundo referenciamos es ese famoso discurso que en 1921, a la llegada de Blasco Ibáñez a Valencia, en el Centro de Cultura Valenciano, estableció que Valencia necesitaba un museo. ¿Qué tipo de museo quería él? En el que estuviera presente la vida valenciana, nuestras costumbres, tipos, artistas, trajes, la cocina, para que la gente al venir al museo dijera, yo he visto la vida valenciana. Esto se recoge muy bien en una biografía de Pigmalión y que hace alusión a este mensaje y que ya ha sido publicado reiteradamente. Lo publicamos Teresa Ribelles y yo al hablar de los fondos singulares de Blasco Ibáñez en este museo. Se publicó en el 2004 con el 50 aniversario y es lo que siempre se recoge cuando hablamos de este museo. ¿Dónde nace esa idea? ¿De dónde empieza a gestarse esa idea de museo? Pero lo más importante es que no solamente se gesta para este museo. Maximiliano Tous también se hace eco de ese discurso de Blasco Ibáñez y se crea el Museo del Folclore, que como todos sabemos, empiezan a acumular muchísimos fondos, pero no llega a abrirse. ¿Vale? Entonces, esa idea también cala en el imaginario colectivo de los valencianos, por una parte en González Martí y por otro en este personaje tan polifacético y tan conocido por todos nosotros. Pero también el coleccionismo lo vemos inmerso también en las novelas de Blasco Ibáñez, cuando nos habla de cómo funcionan las almonedas. El arte es una vía de construcción de identidades. Sus producciones antiguas, la literatura, son todas catalizadoras de este regionalismo. Blasco Ibáñez también es uno de los impulsores con sus novelas de que se recuperara la memoria propia. Aquí volvemos a encontrar esas señas de identidad. También encontramos dos fechas significativas de que Valencia necesita un museo. En el 34 con Ismael Barrera, que propuso la creación de un Museo Valenciano de la Cerámica, y en el 39 con el Barón de Cárcel, que retoma esta idea. La idea de crear un museo de Valencia es lo que hizo que Mario Blasco donase en el año 63 la colección que hoy disponemos aquí, de toda la colección de Prometeo, más de 2.000 ejemplares de esta editorial y muchísimos de los fondos que hoy pueden visitarse en la Casa Museo de Blasco Ibáñez en la Malvarrosa, como es su despacho. Ahí tienen ustedes una foto de cómo montó González Martí, pero nos estamos adelantando en el tiempo. Esto eran las ideas de cómo se gesta en González Martí y en su mujer la idea de crear un museo de cerámica. Mientras ellos, antes de donar donar su colección y crear este museo, su museo era visitado por muchísimas personas, por muchísimos estudiantes. Entre ellos es muy significativo que venían a visitarlo Elías Tormo con sus estudiantes. Recordemos que Elías Tormo es el primer profesor de la Cátedra de Historia del Arte de la Universidad y además él se movía mucho en la línea de los institucionalistas. Es decir, la educación hay que salir fuera para educar. Entonces, estas de las fotografías es una de las más significativas de las visitas de los estudiantes que acompañaban a los profesores valencianos afincados en Madrid.
La vida de González Martí está llena de reconocimientos a los que no voy a aludir, ya que están ahí referenciados. Solamente destacar dos cosas importantes y su vinculación con museos. Primero, que fue vocal del Museo del Pueblo Español en su creación allá en los años 30. Recordemos que este museo no se ha abierto nunca y que estuvo dirigido durante algunos años por el genial Julio Caro Baroja, y también fue director, paralelamente a este, en el año 40 fue el director del Museo de Bellas Artes de San Pío V. Fue el responsable de que se trasladase del Carmen al museo actual. Y además, en sus últimos años proyectaba una idea que nunca se ha llevado a cabo, pero que siempre se ha barajado. Y es que este museo no estuviese abierto a la carretera, sino que estuviese abierto por la parte de los viveros. Y él, unas semanas antes de fallecer, en la prensa, y podemos leerlo, recoge esta idea, que él ya lanzó la idea. Fijémonos en lo adelantado que es. Y no solamente eso, sino que estaba maquinando para que el edificio que hay aquí al lado se pudiese expropiar. Como he dicho, llega el momento de la jubilación, que se jubila en 1947, y ellos, el matrimonio, han gestado antes la idea de donar esta colección al Estado. Las autoridades madrileñas visitan el museo y todavía vivía Amelia. Amelia muere en el 46 y la donación se hace efectiva en el Salón de Goya de Madrid, del Ministerio de Cultura, en el año 47. Y a ese acto, voy deprisa porque sé que voy con el tiempo muy mal, pues acuden los valencianos más eminentes que se encontraban allí, entre ellos el querido Elías Tormo, que además fue el responsable de que este museo en el 41 se declarase monumento nacional. Se crea el museo con muchísimas salas y aquí es donde vamos a ver el Museo de la Identidad de González Martí, un museo de museos y una colección, colecciones del corazón. Y como él mismo decía, salas creadas para rendir homenaje y exaltación a las personalidades más sobresalientes, cuyos recuerdos iba esfumando en el último tiempo. ¿A quién dedica salas? Salas y salas. Aquellos personajes vinculados al mundo de la cultura valenciana. Y luego lo va extendiendo, porque al final ya es muy mayor y también hay que respetar eso. Al final el museo era el hijo que él no había tenido y empieza a hacer salas interminables, pero como él decía siempre, quiero hacer un museo de museos, pero para Valencia. Así que, no, como decía, no hay que juzgar, hay que comprender dentro de su contexto y analizarlo todo dentro de su contexto. Siempre alabó y reconoció las numerosas donaciones que recibió en vida González Martí, a los que él llamaba bienhechores, y cómo les hacía homenaje a través de la prensa y a través de la radio, como hacía Maximiliano Tous. Esto es un guiño también al homenaje que el año que viene vamos a tener todo por toda España con Picasso. Se relacionó con la intelectualidad de su época, pero también con los artistas más relevantes, y entre ellos con Picasso. Fijémonos que además era crítico de arte y no entendía a Picasso como no entendía a Dalí, pero en el momento que lo conoció dijo esto tan maravilloso. Al visitar su casa, vi clavado en la pared varios papeles, unos junto a otros. El primero con un dibujo de mujer justo de proporciones, con un claroscuro primorosamente definido. Junto a él, otro dibujo de la misma figura, suprimido el claroscuro y muy bien precisados los pormenores del dibujo. Y así hasta llegar al quinto dibujo. Síntesis admirable y genial del primero. Entonces comprendía a Picasso. González Martí era crítico de arte, pero tenía la virtud de rectificar. Y él tenía el ojo de artista, pero él tuvo que llegar a ver todos esos bocetos hasta descubrir la genialidad de Picasso. Y aquí tenemos obra cedida por él. Lo entrevistaron muchísimo y esto es un fondo documental que habría que bucear más. Las fuentes hemerográficas son las mejores fuentes para conocer la personalidad de González Martí. Se movía con periodistas, publicaba, hacía crítica. Esta es María Ángeles Arazo haciéndole esas maravillosas entrevistas cuando ya es nonagenario. Fijémonos, y ya estoy terminando. El museo era definido de muchas formas y decían, el museo es la faena de Maltafer, fer y desfer. El museo es el museo de los tristes procesos y de los gloriosos destinos, porque él luchó, y siendo muy viejecito hay que admirarlo, hay que valorar la ingente labor que realizó, y decía, por favor, que quiten esa verruga urbana que está deteriorando el paisaje. La verruga urbana es esa ampliación que tenemos aquí de los años 70, y que siendo muy mayor logró derribar. Fíjese el mérito que tiene González Martí. Y todo lo que le debemos, no solamente este museo, sino todo lo que hizo por el patrimonio valenciano. Hay muchas frases maravillosas de él, a final de su vida, que nos hablan del museo. ¿Qué decía que era el museo?
Quiero que el museo tenga latido y pulsa de cosa viva. Él decía que se apartaba del criterio cronológico para montar sus salas y se adaptaba a la arquitectura de la sala. Preferían que le dijeran qué bonito que cuánto dinero cuesta. Custodiar en el museo todo lo que sea artística. Y efectivamente, a él llegaba casi a diario donativos y objetos de todo lo valenciano, porque todo lo valenciano es digno de ser conocido. ¿Cuánto vale su colección?, le preguntaban los periodistas. No me he parado a calcularlo nunca. Hay quien dice que vale 6 o 7 millones de pesetas. Yo le doy más importancia a su valor moral. ¿Y qué es su valor moral? Por la colección, pero ¿cómo lo calcula moralmente? Por la colección en sí, que encierra mi labor personal de más de 60 años y por lo que he contribuido al salvar el Palacio de Dos Aguas. Y aún seguía luchando con 90 y tantos años para crear el Museo del Juguete un año antes de su fallecimiento. Además, este museo le rinde homenaje a otros coleccionistas. Es el primer museo que yo conozco que le rinde un homenaje a los Hamilton creando salas, pero también a Agustina Rojo, ese personaje que se convirtió en su hijo al final. Este museo, evidentemente, y la trayectoria en esta primera etapa de González Martí fue el museo del orgullo de ser y sentirse valenciano. Podríamos aplicarle ese lema kantiano, sapere aude. Nunca le dio miedo conocer, siempre tuvo inquietudes y, como decía Soler y Godes, efectivamente, murió muy mayor, pero era muy joven cuando falleció. Y permítanme, para acabar, que no hable yo, que hable González Martí. Necesito que alguien venga a ayudarme a... Van a escuchar su voz. Se despide de ustedes González Martí. Muchísimas gracias, María José. Ha sido una visión realmente amplia y, en fin, muy introspectiva. ¿Y algún comentario, alguna pregunta que quieran dirigirle a María José? Lo siento, me he alargado mucho, me he dejado llevar por el entusiasmo, ¿eh? No se me nota el entusiasmo de González Martí. María José, un comentario. Como fundadora de la asociación, que sabes que estoy aquí desde el 1999,
te he visto crecer como investigadora y como profesional. Has realizado una magnífica visión de González Martí, amas este museo porque has estado aquí mucho tiempo y de verdad estudiando y viviéndolo, y bien, te auguro muchísimo éxito en el futuro porque ya estás en ello. Muchas felicidades por tu aportación. Muchísimas gracias, Pilar, por tus palabras. Sabes que te lo agradezco de corazón y yo creo que en este sentido hay algo que me ha transmitido siempre González Martí y que él nunca perdió. Y es que es la pasión por lo que te gusta y la pasión por los museos y sobre todo la pasión por este museo. Así que me alegro de que haya podido transmitirlo, pero bueno, creo que González Martí se merece eso y muchísimo más. Gracias. Bueno, tampoco hay que pasarse, Javier, tampoco hay que pasarse. Solamente yo creo que cuando algo te gusta te dejas llevar, te dejas llevar. Y de González Martí no se acaba aquí, no se agota aquí, hay muchísimas cosas. Siempre digo que los relatos están construidos, pero no siempre están narrados. Y en este caso el relato de González Martí todavía tiene muchos capítulos que construir y muchos capítulos que relatar. Así que intentaremos seguir descubriendo esta personalidad maravillosa y siendo siempre agradecidos a lo que ha hecho por Valencia. Muchas gracias, Javier. Tu conferencia también ha sido fantástica. Te la he escuchado en casa, pero fantástica. Y nada, gracias a los que habéis aguantado hasta ahora.